A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A finales del siglo XII, en una familia italiana había un joven de refinados modales que solo disfrutaba de la mejor bebida y la mejor ropa, de las más bellas mujeres. Los días se iban de fiesta en fiesta y las noches de placer en placer, pero el muchacho, harto de todo, quiso ir a la guerra, vivir los combates y saber cómo se luchaba y se moría en medio del sufrimiento. Y en aquel conflicto cayó prisionero y supo lo que eran las privaciones y el sufrimiento. Así que al recuperar la libertad experimentó un profundo cambio. Al recuperar la libertad, se percató que su anterior vida, en medio de los lujos y las riquezas, era una traición y una burla a los que sufrían. Entonces decidió, en verdad, imitar a Cristo para merecer el nombre de cristiano por las acciones, no por las palabras. Este joven aprovechó una misa solemne que se daba en su pueblo y de repente apareció desnudo ante todos, en el altar, gritando que renunciaba a las riquezas de su padre y que se entregaría a la vida de pobreza y ayuda a los demás. A partir de entonces, su vida fue de pobreza y ayuda a los demás, de amor a la naturaleza, de entrega a los necesitados. Francisco de Asís es uno de los personajes más carismáticos para las personas de todas las culturas y nos enseñó que es más importante ser que parecer. Francisco de Asís estaba desapareciendo un día como hoy, 3 de octubre de 1226, y desde entonces, aunque no lo recordemos, algunos humanos saben que quien no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Las principales noticias del día. Titulares. Viviana Veloz asumió la presidencia de la Asamblea Nacional hasta mayo de 2025. Ecuador llega a un acuerdo con la petrolera argentina PCR para ampliar su contrato en Ecuador. El excontralor del correísmo, Carlos Pollitt, es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos en Estados Unidos. Los editoriales serán de César Ulloa, terroristas, Talia Flores en medio de la oscuridad, los candidatos a la presidencia enmudecen. Noticias del día. Noticias del día. Viviana Veloz asumió la presidencia de la Asamblea Nacional hasta mayo del 2025. La asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, asumió este 2 de octubre del 2024 la presidencia de la Asamblea Nacional tras la renuncia del social cristiano Henry Kronfle a su cargo. La renuncia al cargo de presidente y asambleísta fue presentada a la primera vicepresidenta Viviana Veloz con fecha del martes 1 de octubre para asumir nuevos retos al candidatizarse en las elecciones presidenciales del año 2025, escribió en su carta. La nueva presidenta de la Asamblea se comprometió a trabajar y dar espacio al diálogo con todas las bancadas legislativas, incluyendo aquellas que consideran línea roja al correísmo. Vélez criticó a los jueces que según ella responden a determinados intereses y los llamó cortesanos de palacio que con sus decisiones han pretendido someter a actores políticos opositores e inclusive a la Asamblea. También dijo estar conscientes de que el país pronto entrará en una etapa preelectoral en la que se buscará marcar diferencias políticas, pero invitó a los asambleístas a unir esfuerzos en la construcción de proyectos de ley. Como una misión personal, se planteó la aprobación de la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas. Ecuador llega a un acuerdo con la petrolera argentina PCR para ampliar su contrato en Ecuador. La petrolera argentina PCR, Petroquímica Comodoro Rivadavia, que opera en Ecuador desde 1999, aumentará sus inversiones por alrededor de 50 millones en el campo Palanda Yuca Sur, ubicado en la provincia de Orellana. Para el efecto está previsto que el miércoles 3 de octubre la compañía firme con el Ministerio de Energía y Minas la ampliación del contrato de prestación de servicios hasta el año 2037. La noticia la dio Francisco Arévalo, gerente general de PCR en Ecuador, tras su intervención
en el 19º Encuentro Anual de Petróleo y Gas ENAEP 2024, evento que se realizó en Quito este martes 2 de octubre. El contrato venció originalmente en 2025, pero se negoció con el Ministerio para lograr la renovación por otros 12 años más. El acuerdo incluye una mejor tarifa para la empresa contratista debido a que los costos de producción son más altos porque el campo Palanda-Yuca Sur es un bloque muy antiguo. El Ejecutivo explicó que en Palanda se estima la existencia de reservas petroleras por alrededor de 6.4 millones de barriles, por ello las nuevas inversiones se destinarán a actividades exploratorias y de desarrollo. La empresa PCR también busca renovar un contrato en el campo Pindo, que termina en diciembre de 2027. La expectativa aquí es finalizar las negociaciones y firmar antes de las elecciones generales de Ecuador, que se desarrollarán en febrero de 2025. El excontralor del correísmo, Carlos Pollid, es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos en Estados Unidos. Un tribunal de la Corte Federal de Estados Unidos, integrado por 12 personas y dirigido por la jueza Kathleen Williams, encontró culpable de 6 cargos por conspiración para lavado de activos a Carlos Pollid, excontralor general del Estado, y este 1 de octubre del 2024 lo sentenció a 10 años de prisión en un juicio que inició el 8 de abril. Williams, jueza de la Corte del Distrito Sur de Florida, tomó la decisión a pesar de que el pedido de la Fiscalía norteamericana fue que se le imponga una pena de 19 años de prisión y 3 años de libertad supervisada. El equipo de abogados de Pollid solicitaba para su cliente 5 años de cárcel. Pollid está preso en una cárcel de Florida desde el 23 de abril, después de que un tribunal lo halló culpable y le formuló cargos que, entre otros, incluyen conspiración para cometer lavado de activos, lavado de dinero y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. La Comisión Nacional Anticorrupción, CNA de Ecuador, reaccionó a la sentencia dictada en contra del exfuncionario correísta y reseñó que desde el 2015, mediante sus denuncias ante la Fiscalía, evidenció la responsabilidad de Pollid en el entramado de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y su activo rol de encubrimiento de otros delitos. Para la CNA, lo injustificable es que varios de los cómplices de Pollid, que formaron parte de su red de corrupción en las instituciones públicas, siguen gozando de impunidad. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Alan Cate, analista internacional, habló sobre el ataque de Irán a Israel. Escuchemos lo que dijo. Bueno, primero la participación de Hezbollah y de Irán en el tema no es de hoy día. El conflicto entre Israel e Irán, que es el fondo, el telón de fondo que ocupa este tema, realmente es lo que debe considerarse, ¿no? Irán actúa a través de una serie de agentes propios que financia y entrena, como es el caso de Hezbollah, como es el caso de Hamas, de la Yihad Islámica, de los grupos hutíes en Yemen o de las milicias chiitas en Irak. Entonces, el conflicto no es reciente, es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo y lo que está haciendo es continuando y variando constantemente en cuanto a sus escenarios. Este sería una primera observación. A continuación, creo que es importante analizar los simbolismos de las fechas. Sí. Estamos a 5 días del ataque, de un año del ataque de Hamas contra Israel, el 7 de octubre del año pasado, y raramente en Oriente Medio estas situaciones no tienen un trasfondo simbólico. De la misma manera en que el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado se produjo casi con prácticamente exactitud con el ataque de Egipto a Israel en el año 73 en la guerra del Yom Kippur, a los 50 años, en la que Israel fue sorprendido.
Ahora, hace un año pasó exactamente lo mismo. Y estos simbolismos son importantes en la región. Pensaría que Israel está buscando enviar un mensaje por el aniversario del 7 de octubre, en el que quiere ya dejar señaladas una serie de victorias, una serie de golpes importantes que Israel ha dado a sus enemigos, a sus adversarios regionales. Pienso que es importante llevar esto en cuenta en el análisis que estamos haciendo, y hemos podido ver un constructo de acciones que ha llevado adelante Israel desde el mes de abril pasado, que están muy claramente encaminadas hacia allá. Es decir, hemos visto cómo empezaron los ataques selectivos, los asesinatos selectivos contra figuras de Hamas por un lado, contra figuras de Hezbollah por otro, que de hecho arrancan con el ataque israelí al consulado al consulado iraní en Damasco, en abril pasado, en el que mueren 3 altos generales de la Guardia Republicana iraní. Y luego se han seguido sucediendo una serie de acciones que el mes pasado ya nos llevaron a una situación, llamémosle, inusitada, ¿no? Como fue la serie de ataques cibernéticos, no sé cómo llamarlos realmente, que Israel logró en el Líbano al hacer explotar los pagers primero y los walkie-talkies después de la cúpula de mando de Hezbollah, con una efectividad devastadora. Mató a 40 personas y dejó a 3,000 personas con diversas heridas graves, muchas de ellas, ¿no? Alan, Israel va descabezando a Hezbollah y a Hamas a manera de la par. Hoy los tiene sin líderes. Se habla de un sucesor que también tiene todo un simbolismo, ¿no? Porque forma parte de un clan familiar que tiene relación con ellos, que es este clérigo Hashem Safedini, ¿verdad? Entonces, él se postula como ser el nuevo secretario del Hezbollah. Eso también tiene simbolismo dentro del lado de los terroristas. Hombre declarado terrorista. ¿Se puede esperar que este tipo de ataques, como usted dice, son cibernéticos, coordinados de manera exacta y perfecta? El objetivo es terminar por descabezar totalmente esta organización y, como dijeron cuando empezó el tema el año anterior con los ataques a la población israelí, no parar hasta acabar con ellos. Presumiblemente, Israel lleva toda la ventaja en este momento. En Líbano, evidentemente, Israel ha logrado una efectividad en su ataque a la cabeza, al mando de Hezbollah, muy notable. Y no creo que Israel vaya a parar en su campaña para destruir a Hezbollah, que ellos interpretan como el enemigo principal en el sector. Ellos tienen muy claro que el enemigo principal es Irán. Pero siendo Hezbollah un proxy de Irán y el mejor armado y el mejor entrenado, pero sobre todo el más cercano a Israel, ese es para ellos el enemigo principal, y me imagino que van a continuar con su campaña contra Hezbollah durante los próximos días con absoluta certeza. Mauricio Pozo, analista económico, habló sobre la situación política del país. Veamos la nota. Aquí hay varios temas que se pueden abordar. En primer lugar, hay decisiones complicadas que se han adoptado. El tema, por ejemplo, del aumento del IVA, el asunto de los derivados de petróleo, gasolinas, aunque no se topó el diésel, que dieron de alguna manera paso para el acuerdo que se firmó con los multilaterales, todo en materia de estabilidad, y ha dado algunos resultados positivos. Hay una recuperación de reservas internacionales, estamos hablando este rato de un saldo de 8.500 millones aproximadamente. Hay superávit comercial, pero el espejo es lamentablemente por una caída de importaciones al tiempo de un aumento de exportaciones. Pero ¿en qué termina sucediendo, en qué termina pasando con todo esto? Que el país no crece. Acabamos de conocer el crecimiento del segundo trimestre del año,
es negativo en 2.2, es una contracción económica, y para el año 2024, sumando los impactos y las secuelas de la falta de energía eléctrica, de la probable reducción de producción de crudo por el tema del bloque 43, el impacto de la situación electoral en las decisiones económicas, probablemente tengamos un año donde el país nuevamente va a registrar tasas de crecimiento cercanas a cero. Y cuando eso ocurre y uno ve el escenario hacia adelante y ve que el 2028, de acuerdo al propio programa con el mismo fondo, habla de que creceríamos al 2.5 con tasas menores antes de esa fecha, estamos hablando de más de una década que el país no crece. Y más de una década que el país no crece, ¿qué significa? Que el país no recupera el empleo, no mejora los índices de pobreza, y cualquier gobierno que se haga cargo en mayo del próximo año, le va a resultar complicado seguir defendiendo solo la estabilidad, no porque no sea importante, es absolutamente importante, pero no es suficiente. Y esto usted le puede comprobar, por ejemplo, con lo que ha acontecido en el presupuesto del Estado de este año, al mes de agosto, donde el valor codificado que se llama, es decir, lo que se gastaría en el año para gastos de inversión o de capital, es de 4.600 millones. ¿Sabe cuánto se ha gastado al mes de agosto? 500 millones. Es decir, que entre septiembre y diciembre vamos a gastar más de 4.000 millones para completar lo que está puesto en la proforma. El Estado está dejando de ser promotor de la actividad económica, y si no hay una recuperación de la inversión privada, el país lamentablemente va a seguir observando esto. Como yo, como gobierno siguiente, sigo sosteniendo que el ajuste fiscal, que la baja del déficit, cuando yo no doy lo que la gente espera, mejores servicios públicos, crecimiento económico, si no ve eso la gente, es muy difícil mantener una línea de conducción económica. Así que yo le diría, en principio, esa es un poco la foto como yo lo veo. Ahora, la falta de inversión privada, ¿cómo pueden venir los inversionistas al Ecuador si tenemos unas condiciones difíciles para poder invertir, si no tenemos luz? Y si comparamos con nuestros vecinos, que están viviendo la misma sequía que el Ecuador y que América Latina y que el mundo en general, pero no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, y a eso me quiero referir, Mauricio. Perú, por ejemplo, no tiene apagones porque tiene una alta inversión privada en temas de transmisión, generación eléctrica. Acá no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Bueno, aquí hay varios problemas que se han presentado. Uno, nosotros seguimos con la cantaleta de las empresas públicas. Yo no creo que el Estado es empresario, Milton. El Estado está para promover, para brindar servicios públicos adecuados en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, justicia, pero no está para administrar hidroeléctricas. El Estado no está para vender gasolina o administrar empresas de telecomunicaciones. Tenemos que definir ese rol para el sector privado y que lo haga bien. El Estado, como empresario, es un Estado fallido. Es un empresario fallido. No está en su dinámica interna y no está en su gestión, y por lo tanto los resultados están sobre la mesa. Se anunció con bombos y platillos de que la Asamblea aprobó la ley energética meses atrás. Pasan pocos meses y estamos con apagones. Ahora, en ese tema, justamente, ¿por qué el espíritu del Ecuador tiene que ser tan estatista? La ley no más apagones aprueba una autorización para el que el sector privado pueda producir hasta 10 megavatios de energía. Y ahora, como gran cosa, le aumentan un cero, 100 megavatios. ¿Por qué siempre tiene que haber un techo para que el sector privado tenga esas condiciones tan básicas para poder invertir? El Estado quiere hacerse sentir como una instancia de control, de decisión y de sanción inclusive. Ahora no tiene sentido poner tope, Milton. Ahorita debería dejarle libre al sector privado que le meta todo lo que le tengan que meter en materia
de autogeneración para ahorrarle recursos al propio fisco, al propio Estado. No tiene sentido. Pero esto es, digamos, una acción temporal. Pero si yo quiero arreglar el problema ya a mediano y a largo plazo, necesito inversión. En Impacto Informativo, Patricia Falconi, directora de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador, habla acerca de las afectaciones a la conectividad a causa de los apagones. Escuchemos lo que dijo. Sí, en efecto, hemos visto que los usuarios, la molestia de los usuarios frente a esta quizás intermitencia de los servicios o esta falta de continuidad en los mismos. Lamentablemente, desde el sector de telecomunicaciones, nosotros tenemos como un insumo necesario justamente la provisión del servicio público de energía eléctrica. A pesar de que los operadores de telecomunicaciones han dispuesto una contingencia, un plan de contingencia para poder dar continuidad en tanto y en cuanto se pueda por una cierta cantidad de horas, pues obviamente no son suficientes estos esfuerzos, porque estos planes de contingencia están pensados desde la óptica en que son temas muy puntuales, que no son recurrentes en el tiempo y que no tienen una duración extremadamente larga. En ese sentido, pues nosotros desde el sector de telecomunicaciones hemos dispuesto la provisión, de hecho, de energías, de bancos de baterías, de energía a través de generadores eléctricos, para que cuando hay esta ausencia de la energía eléctrica pública, entren a funcionar estas energías alternas y se pueda asegurar por un tiempo determinado la provisión de los servicios y que obviamente los usuarios no tengan mayores inconvenientes. Sin embargo, estas fuentes de energía alterna tienen un tiempo de duración entre 2 y 3 horas aproximadamente, dependiendo también de la carga o la demanda de uso del servicio. Eso en cuanto al tema del servicio móvil, del servicio celular. En cuanto al servicio de acceso a Internet en las casas, en los hogares, ahí dependemos, a pesar de todos los contingentes que las operadoras han dispuesto dentro de su propia red, dependemos básicamente de que el usuario que está haciendo uso de ese servicio tenga en su domicilio, en su edificio, en su casa, un banco de baterías, un generador o un UPS que pueda conectar justamente el router que permite que el Internet pueda ser usado por parte de los usuarios en el lugar que así lo disponga el cliente, ¿no? Entonces, tenemos estas dos particularidades para que podamos conocer un poquito también cómo funcionan los dos servicios. Con respecto a los dos elementos que usted ha mencionado, es obvio que la demanda se volcó exponencialmente cuando se carece de la luz necesaria, tanto para la telefonía celular como y especialmente para el servicio de Internet, por un lado. Y por otro lado, usted me señalaba que los contingentes, los equipos eléctricos están diseñados para 3 horas, pero los apagones son de 9, son de 10 horas y hasta de 11. Entonces, ¿cómo salir de estos dos problemas? De hecho, nosotros desde el sector de telecomunicaciones hacia nuestras autoridades sectoriales, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, hemos hecho los acercamientos necesarios para que a su vez puedan transmitirlo al Ministerio de Energía, porque entendemos que los sectores, las industrias y las diferentes actividades comerciales tienen necesidades de cortes de energía diferentes a los que nosotros podemos tener. Sin embargo, nosotros hemos emitido ciertas recomendaciones. La primera es que evidentemente podamos tener una predictibilidad respecto a los horarios de corte como tal, para también nosotros poder organizar cuadrillas, equipos que se tengan que desplazar también a territorio en caso de que la prestación del servicio, en el momento que llegue la energía eléctrica, no se restablezca por completo. ¿Y en qué tiempo necesitan ustedes que se les advierta como para tomar estas medidas? De hecho, la planificación que la estaban manejando de una semana es correcto, es adecuado. Así a nosotros nos permiten justamente organizar el equipo de trabajo.
Sin embargo, un poquito a lo que nosotros nos referimos del cumplimiento de los horarios es que, de los horarios y de las zonas, es que en efecto se cumplan conforme la planificación está determinada, ¿no? Adicionalmente, nosotros habíamos solicitado que los cortes de energía no vayan más allá de las 3 o 4 horas, que en efecto estos bancos de baterías y estas energías alternas pueden soportar la provisión del servicio. Y adicionalmente, algo muy importante es que se permita que en esta planificación que se realice exista el tiempo suficiente para que estas energías puedan recargarse al 100%. Me explico. Cuando tenemos un banco de baterías, necesitamos más o menos entre 24 y 48 horas para que ese banco de baterías vuelva a estar operativo al 100% para tener esta autonomía de servicio que nos va a permitir a nosotros, a su vez, brindar el servicio de telecomunicaciones en ausencia de la energía eléctrica. El pasado 30 de septiembre a las 11:30, en un evento exclusivo Cultura de Gastronomía de Taiwán con el auspicio de la Oficina Comercial de la República de China Taiwán en el restaurante Imperium, los amantes de la gastronomía tuvieron la oportunidad de sumergirse en la rica cultura culinaria de Taiwán mediante una demostración y degustación que presenta una variedad de platos que reflejan la esencia de la cocina taiwanesa, liderada por 2 chefs taiwaneses internacionalmente reconocidos que se presentan en Ecuador en esta semana. El señor Lin Chin-chen, chef ejecutivo del Hotel Royal Taiwán, quien ha sido galardonado con la medalla de oro al mejor chef del Hotel de Taiwán en el 2024. Además, fue el ganador de la medalla de oro en 2022 y medalla de plata en 2023 en el prestigioso Festival Internacional de Ramen de Res de Taipei. Y el señor Chuan Chen-yun, sus chef ejecutivo distinguido con la medalla de plata en la categoría de tallarín y empanada de la deconstrucción en cocina en el certamen de Taipei en 2014. Veamos la siguiente nota respecto de este importante evento. Este tour nosotros celebramos hoy es un tour, una gira de Latinoamérica que principio desde Argentina y después Paraguay. Ahorita estamos en Ecuador y después va a ir a Chile y después Belice. Bueno, usted tiene suerte porque no va a ir a Perú, tampoco Venezuela, tampoco Brasil, Colombia, bueno. Está muy popular en Taiwán y solo hablamos camarón de este año, que en primer semestre, primer medio año, ha aumentado 1530% de exportación hacia Taiwán. Es decir, China compra menos la mitad, menos que el año pasado, y nosotros compramos 15 veces más de camarón de ustedes. Taiwán nosotros siempre decimos, somos centro de cultura culinarias. Acaba de consultar cuántas estrellas de Michelin en Ecuador, aquí viene. ¿Quién conoce? Uno, ¿verdad? Y cada. Sí, ¿verdad? Uno. Y sabe, Taiwán tiene tamaño geográfico solo 1/7 de Ecuador, pero tenemos más población, tenemos 24 millones. ¿Y sabe cuánto estrella Taiwán tiene? En ese mundo tiene 2000 estrellas. Ese mundo. Taiwán tiene 60.
siempre ganan mucho dinero, los chefs, pues tienen miedo, pues la mayoría de mejores chefs se mudaron o se viajaron desde China continental hacia Hong Kong o Taiwán. Pues Taiwán tiene una tierra muy chiquita, pero tiene todos los diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes platos de toda el territorio de China. Eso es la razón que quizás si usted va a China, en una provincia puede conocer un tipo de plato de allá, pero en Taiwán, una isla tan chiquita, pero pueden conocer todos los mejores platos, porque con mejor chef en Taiwán. Eso es la razón que siempre Taiwán está famoso por su comida, y ahorita también tiene, no sé usted a quién has visitado Asia o Taiwán, especialmente Taiwán, que tenemos, por ejemplo, famoso del mercado nocturno. Nosotros vamos a presentar xiaolongbao, que es una dumpling o empanadilla a vapor, y ese es súper famoso hasta ahorita, tiene como índice de consumidor de xiaolongbao, que en diferentes ciudades es el precio y puede conocer el precio o canasta básica de cada país. Por eso, lo famoso de los platos de Taiwán está aquí, hoy con ustedes. Muchas gracias por su presentación y aplauso para nuestros dos chefs. Todos los 5 que estamos anteriormente tenemos que今天我示范的这几道菜呢，都是我们台湾的一些很经典的一些旅客啊，或是侨胞们必吃的美食料理。那希望我们今天带来的我们台湾最具代表性的小笼汤包跟一个冰淇淋炖冰卷，希望能迎合到让大家到这边的美味，都每位民众都能喜好，都能喜好我们这两道点心的部分，还有我们林师傅今天所带来一系列的台式的热炒系列。做小笼包的部分，那小笼包的部分，我们需要用面粉加水加盐，下去打成面团，数10杯。Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Terroristas, artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Nada es coincidencia. Terroristas, tantos incendios y al mismo tiempo lo dice todo. ¿Qué quieren lograr? Lo predecible. El caos acompañado de temor y agobio. Sin embargo, desde las cenizas volveremos a levantarnos. De nuevo y para no olvidarnos. Nada es casual. Tanto es así que quieren enterrarnos vivos. El cóctel es peligroso, pero estamos avisados. Inseguridad, crisis energética, crimen organizado, narcopolítica, incendios provocados. Otra vez, ¿qué pretenden? Reinar en el caos. Esto nos demuestra que la campaña electoral será al estilo de Nerón en Roma. La primera medida como pacto social es la de no votar por los odiadores, quienes nos han polarizado e inyectan violencia a nuestra gente. No debe haber cabida para los pirómanos de la sociedad. Entonces, nadie puede gobernar desde las cenizas que provocó.
A veces creemos que ya hemos tocado fondo, pero siempre y lastimosamente hay un piso más abajo. ¿Qué tendría que suceder entonces para despertar de la mala política, de los encantadores de serpientes, de los atracadores del Estado, de los negociantes de la pobreza, de los demagogos, de los padrinos y de las madrinas de las mafias? Me resisto a creer que algo más debe ocurrir. Los antídotos son varios. La primera medida contra los populistas autoritarios enfermos por la concentración del poder es no votar por ellos. El siguiente paso es volver a ser comunidad, a demostrar que balde a balde, codo a codo, mano a mano, estamos para rehacernos y ser mejores. Una colega de otro país me decía, entre admirada y molesta, que no creía que los ecuatorianos incendian su propio país. Yo le escuchaba, avergonzado y corajudo, pues siempre es la misma minoría la que nos atraca, nos incendia, nos hace quedar mal y nos hiere de muerte. Es hora de despertar y de una vez por todas y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Quién o quiénes quisieron incendiar Quito? No podemos seguir viviendo en la impunidad, porque eso nos hace más incrédulos e inconformes. Hay que poner los puntos sobre las íes, pero también poner puntos finales. A la vuelta hay una nueva elección. No sigamos fracasando. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. En medio de la oscuridad, los candidatos a la presidencia enmudecen. Talía Flores, primicias. Mientras a Ecuador le cubren las tinieblas y la gente empieza a perder la calma, los candidatos a la presidencia de la República han usado la oscuridad como un escudo para ocultarse y no referirse a los temas urgentes del país. Resulta sobrecogedor que la mayoría de esa legión de candidatos que busca llegar a Carondelet haya guardado extraño silencio sobre la carencia de energía eléctrica que le significa a Ecuador cuantiosas pérdidas diarias y un evidente deterioro de la calidad de vida de la sociedad. ¿Cómo pretenden pedir el voto si no tienen un plan para solventar el déficit energético, cuya solución se ha convertido en la mayor aspiración del país y debería significar para los candidatos un irrenunciable compromiso con los electores? Si no tienen propuestas viables, ¿para qué se postulan? En una actitud que los muestra de cuerpo entero, algunos de ellos ni siquiera han expresado su solidaridad con Quito, la capital del país, víctima de un atroz incendio, ni con las otras provincias y ciudades que también fueron atacadas, causando a todos una sensación de desamparo y vulnerabilidad, a más de dejar a varias familias sin hogar y graves afectaciones a la naturaleza. Tan ruin ha sido el proceder de ciertos aspirantes que la generosidad y solidaridad ciudadana para ayudar a sofocar las llamas, mitigar los riesgos y asistir a la gente en peligro no les ha conmovido, habiendo sido la muestra más sentida de la condición de seres humanos excepcionales con los que cuenta el país. ¿De qué están hablando los candidatos? En realidad la mayoría de nada, porque eso también parecen representar nada, mientras al país le faltan líderes. Apenas un puñado de aspirantes ha usado sus redes para decir algo, pero aún así se mueven en puntillas porque es evidente que no tienen una propuesta en firme ni para generar energía ni para las otras urgencias de un país en apuros. En este escenario, la precampaña parece haberse concentrado en el presidente candidato que ha buscado copar el debate nacional, aludiendo a temas diferentes cada día, y la candidata de la Revolución Ciudadana que, para inscribirse en el CNE, lució un nuevo estilismo, con terno blanco y collar de perlas. El hecho de que algún postulante se haya vestido de bombero para ir a Guápulo no significa que tenga un plan contra los incendios, porque no lo ha exhibido, mientras que el candidato que publicó los nombres de quienes podrían integrar su gabinete ministerial tampoco ha quedado exento de presentar propuestas firmes, al igual que aquel que en las redes alude a un plan contra la inseguridad, pero su partido, que estuvo recién en el poder, no aplicó esa estrategia. Un aspirante que culpa de los apagones a la improvisación tampoco presenta una alternativa, sino que usando el sombrero de titular de la Asamblea, se limita a anunciar que llamará a comparecer a las autoridades, en tanto que otro candidato anticipa que presentará el plan para solventar la crisis, pero que lo que hará en el debate de enero, y ahí lo hará,
y la candidata que sí ha referido lo que implica el cambio climático solo retuitea un reportaje sobre generación eólica y nada propone. En fin, desde siempre se ha sabido que la piedra filosofal de la política es el relato, pero la mayoría de quienes aspiran a gobernar el Ecuador se mantiene con la boca cerrada, porque con certeza ni siquiera sabe lo que pasa a su alrededor, y si lo saben, no parece importarles. El plazo para las inscripciones termina en pocas horas, pero los ecuatorianos desconocen las propuestas de los aspirantes en materia de empleo, un largo y doloroso problema en un país que expulsa a sus ciudadanos porque aquí no existen oportunidades. Nada igualmente se sabe de cómo harán frente a la violencia imparable que se cobra vidas a diario, ni de cómo someterán a los grupos armados que envilecen al país y ha convertido en prisioneros a miles de ecuatorianos en diferentes zonas del territorio nacional, hoy bajo su control y dominio. Del cuantioso déficit fiscal, que es un desafío para las autoridades y para cada uno de los ecuatorianos que nace con una deuda bajo el brazo, no se les ha escuchado decir ni pío. Tampoco sobre el cambio climático, convertido en un drama para toda la humanidad y que en Ecuador lo estamos ya sufriendo. ¿Tendrán siquiera una idea de cómo mitigar sus efectos o acaso serán de aquellos que niegan su existencia para desentenderse del tema? ¿Y habrá algún candidato con una propuesta creíble para combatir la corrupción y acabar con la impunidad, sabiendo que son la génesis de casi todos los males que atormentan al país? El año próximo, por estas mismas fechas, cuando similares tormentos nos abrumen, muchos se rasgarán las vestiduras, pero será tarde e inútil. Es ahora, antes de darles el voto, cuando hay que exigir respuestas a quienes quieren gobernarnos. ¿Y por qué los candidatos a la presidencia de Ecuador, que deben saber que no puede existir un líder sin un relato, guardan silencio? Es probable que la lapidaria sentencia atribuida a Pitágoras, el filósofo y matemático griego nacido 490 años antes de Cristo, quien dijo que más le vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás le crean tonto, que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. Eso resuelve el enigma nacional. ¿Qué piensa usted? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Arde Grecia. Bomberos de otras partes de Europa intervienen en la extinción del fuego en Corintia. 2 personas han muerto y 2 bomberos han resultado heridos cuando luchaban contra un gran incendio forestal que arrasa los bosques del sur de Grecia. El fuego se declaró el domingo por la mañana, pero los fuertes vientos complican su extinción. Este miércoles siguen ardiendo focos dispersos. Πλέον έχει μπει Οκτώβρης και η πυρκαγιά στην Κορινθία μένεται για τρίτο 24ωρο. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ρηχτεί πάνω από 400 πυροσβέστες, 22 πτυτικά μέσα, 14 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, ενώ έχει στείλει βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αεροπλάνα να φτάνουν από την Κροατία και την Ιταλία. Ωστόσο, τα μέτωπα είναι πάρα πολλά και η απόγνωση των κατοίκων μεγάλη. El martes por la mañana se anunció una nueva orden de evacuación en un municipio. Se dijo a los residentes de Sofiana que abandonaran sus casas, pero la mayoría permaneció allí negándose a marcharse. Para algunos ancianos del pueblo no es la primera vez que viven esto. Το 2000 ήταν η μεγάλη καταστροφή, που έπιασε τη μισή Κορινθία. Κάτι περίπου και τώρα. La ayuda ofrecida por los voluntarios es enorme. Personas de todas las edades se apresuraron a colaborar con los esfuerzos de las autoridades para prestar ayuda. Φέραμε πράγματα από το ξυλόκαστρο για τους εθελοντές, για τους πυροσβέστες, νερά, τρόφιμα, ό,τι μπορούμε. Μαζί με τα παιδιά, ό,τι μπορούμε. Según el cuerpo de bomberos griego, se trata de uno de los incendios más difíciles a los que se han enfrentado esta temporada. Debate presidencial en Estados Unidos, inmigración, aborto y política exterior.
A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el senador republicano de Ohio, J.D. Vance, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se enfrentaron en el único debate vicepresidencial de este ciclo electoral, centrado en temas clave para los votantes: inmigración, aborto, control de armas y la política exterior. Aquí, los puntos clave. El tema migratorio ocupó gran parte del debate. El senador republicano citó a Trump al insistir en que se debe frenar la crisis migratoria provocada, según él, por la administración demócrata que abrió las puertas a una oleada de migrantes. Vance aseguró que esta situación se resolvería con las políticas de Trump, centradas en una deportación masiva y la construcción del muro con México. Por su parte, el demócrata destacó que el Congreso ha intentado impulsar una legislación para manejar la situación migratoria del país, pero no ha sido aprobada por la presión de Donald Trump sobre los legisladores republicanos. Al criticar la política migratoria del expresidente, Walz afirmó: Trump tuvo 4 años para hacerlo, prometió un muro pagado por México y eso no ocurrió, solo se construyó un 2%. Walz y Vance también abordaron la cuestión de los derechos reproductivos. Walz afirmó que estos derechos son derechos humanos básicos y advirtió que su falta de protección podría tener consecuencias muy negativas. Mientras tanto, Vance aseguró que, de ganar, su gobierno no establecerá una agencia de monitoreo de embarazos y que su única intención como republicano es proteger vidas inocentes. La violencia armada en Estados Unidos fue otro tema entre Vance y Walz. Walz enfatizó su apoyo a una legislación que endurezca los chequeos de antecedentes, considerando que esto podría ayudar a reducir los incidentes con armas. En ese sentido, Vance afirmó que tenemos que hacer las cosas mejor, pero se cuestionó cómo hacerlo, al decir que la mayoría de las armas utilizadas en tiroteos masivos se obtienen de forma ilegal. Sin embargo, es importante destacar que los registros oficiales muestran que muchos de los tiroteos masivos recientes han sido perpetrados con rifles de alto calibre adquiridos legalmente por los tiradores. Para más detalles sobre los otros puntos del debate, visita nuestra página web vozdeamerica.com. Barnier anuncia que combatirá la deuda con austeridad e impuestos en su primera prueba parlamentaria. En su discurso inaugural ante la Asamblea Nacional, el nuevo primer ministro francés, el conservador Michel Barnier, calificó de colosal la deuda francesa y dijo que su gobierno intentará reducir el déficit del 6% del PIB actual al 5% el año próximo y por debajo del 3% para 2029. Para revertir la tendencia, anunció medidas de ajuste del gasto público y de manera extraordinaria más impuestos sobre grandes empresas y rentas. Le compte demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. El nuevo primer ministro añadió que sus 5 principales prioridades serán la mejora del nivel de vida, el acceso a los servicios públicos, la seguridad, el control de la inmigración y la solidaridad. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de notre système de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Mientras tanto, los sindicatos franceses salieron a las calles de París este martes para expresar su preocupación por el coste de la vida. Los manifestantes dijeron que querían enviar un mensaje claro al primer ministro para que abogue por aumentos salariales y de pensiones, recursos para los servicios públicos y la derogación de la reforma de las pensiones. El ejército israelí sigue atacando Beirut tras la ofensiva con misiles de Irán contra Israel.
En la madrugada del miércoles se oyó una explosión en Beirut mientras el ejército israelí continuaba sus ataques contra el Líbano después de que Irán lanzara casi 200 misiles contra Israel. Previamente se había advertido a los residentes de algunas zonas de los suburbios del sur de la capital libanesa que evacuaran sus hogares. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, afirmó que la capacidad operativa de la Fuerza Aérea israelí no se había visto afectada por los ataques con misiles de Irán y que continuaría la ofensiva en Oriente Próximo durante la noche. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Los partidarios del gobierno celebraron en Teherán el ataque de Irán contra Israel el martes por la noche, ondeando banderas iraníes, libanesas y de Hezbolá y sosteniendo retratos del líder de Hezbolá asesinado, Hassan Nasrallah. También se vio gente celebrándolo en algunas zonas de Gaza y Cisjordania. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted
y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.